Bienvenido a este curso de Psicología del Trading. En esta primera serie introductoria aprenderás 3 grandes conceptos fundamentales para iniciarte en el mundo del trading o las inversiones. Con estos fundamentos vas a ser capaz de entender los principales fenómenos del mercado, comprender los ciclos económicos y el uso en el trading, y por último, el fenómeno de liquidez, que te dará el conocimiento para saber cómo fluye el dinero, hacia qué activos y entre qué activos. Lo primero que tenemos que estudiar en el mercado son sus fenómenos o eventos, no de una forma absoluta, como si fuera escrito en piedra, pero sí como un conjunto de fenómenos que transitan entre los distintos sistemas del mercado y la economía. Si bien ambos conceptos, economía y mercado, son tomados como sinónimos, son completamente distintos y nuestro interés es ver cómo se relacionan en su propia dinámica. Acá buscamos comprender cómo se mueve el dinero, entre qué mercados y cómo el propio desarrollo o recesión económica de una nación nos podrían beneficiar a la hora de querer invertir nuestro dinero. En conclusión, pasaremos a analizar en base a aspectos técnicos y fundamentales, llámese hasta análisis técnico o análisis fundamental, y pasaremos al análisis dinámico del trading. Para eso debemos entender los principales fenómenos, y eso es lo que se trata este capítulo. Así que comencemos. El primer fenómeno es que el mercado siempre va por adelantado. Cualquier persona que ha estado en el mundo de las inversiones sabe que cualquier tipo de comentario, noticia, análisis, siempre está en pasado con lo que el mercado ya dictaminó. Y como los especuladores del mercado dicen, las noticias no crean las especulaciones crean las noticias. Tomemos de ejemplo Wall Street. Vemos como al final de cada sesión los analistas buscan dar atribución que explique la negociación del día, sobre todo cuando toca soportar días rojos o días de pérdida. El primero que habló sobre este evento, de que el mercado va por adelantado de las noticias y por ende de la economía, fue Roger Bobson. En 1907, fascinado con una oleada de pánico en la bolsa, imagínense, se fascinó con el pánico, comenzó con un nuevo análisis que lo denominó los gráficos Bobson. En ellos comparaba el gráfico de un país con las cotizaciones de las bolsas. En 1910 publicó su primer libro, el Business Barometer Used in the Accumulation of Money. El libro aborda la vinculación entre las economías y los gráficos de valores. En 1921, 2 años después del libro de Bobson, el redactor jefe de Wall Street Journal, William Peter Hamilton, publicó un libro bastante similar, The Stock Market Barometer. Hamilton se había inspirado en parcialidad en la teoría de Bobson, pero fundamentalmente en la teoría de Charles Dow. En su libro, Hamilton describe un ejemplo clásico del mercado en su capacidad de desentenderse de la economía. Esto fue después del pánico de 1907, cuando entre 1908 y 1909, el Wall Street Journal recibió un montón de cartas al director pidiendo explicaciones sobre las cotizaciones de la bolsa. Dado que en esos años la economía aún estaba en tendencia bajista, los sueldos seguían bajando, el poder adquisitivo seguía bajando, pero las bolsas estaban al alza. Entre las frases célebres de las cartas que llegaban al editor fue: Wall Street toca el violín mientras Roma arde. El humor económico es un humor muy especial. En 1981 se publica un estudio en el The American Economic Review por Eugene Fama, que estaba estudiando los vínculos entre el rendimiento de las acciones, la actividad económica, la inflación y la masa monetaria. La investigación se basa en material empírico recopilado desde los años 1953. Fama llegó a la siguiente conclusión: el rendimiento de las acciones encabezan todas las variables reales, lo que sugiere que la bolsa hace pronósticos racionales. A lo que se refiere con pronóstico racional o mercado eficaz es la tesis de que el mercado está interesado en el proceso de inversión de capital y utiliza la más temprana información procedente del propio proceso para pronosticar su evolución. Como vemos en los ejemplos de Bobson, Hamilton y posterior Fama, el mercado está por delante de la economía, no mucho más, pero sí en una posición aventajada. Por lo mismo, funciona como termómetro, y los traders o inversionistas utilizan esta información para tomar las mejores decisiones. Y esto es lo que se conoce como bucle de retroalimentación positiva, que lo vamos a hablar más adelante. Ahora hablemos del lado opuesto del mercado eficaz, y ese es el segundo fenómeno del mercado, la irracionalidad. El mercado tiene la cualidad de desentenderse del propio fenómeno racional. Y esto es porque sus participantes son guiados por los estados de miedo, codicia y la esperanza. Revisemos esto con un ejemplo. Retrocedamos al 1636 y el hundimiento del mercado holandés. Este es un excelente ejemplo de irracionalidad en los inversores. Cuenta cómo la histeria desparramó por todo un país una oleada de riqueza, seguida de una bancarrota y seguida de una depresión. Lo más curioso era el objeto de inversión, bulbos de tulipán. La historia de este curioso mercado data de 1559 y su historia la pueden encontrar en internet. Lo que interesa es que en 1634 era de mal gusto no poseer una colección de tulipanes. Imaginemos la presión social por tener un activo. Los precios subían todos los años y ciertas colecciones o especies de tulipanes se vendían en precios superiores a 4.500 florines. Pensar que en ese tiempo un buey costaba 120 florines, para magnificar la locura de los tulipanes.
En 1936 era tanto el nivel de negociación y su valor había subido de forma tan exponencial que los tulipanes se comenzaron a cotizar en las bolsas de valores. Y como todos sabemos, los traders e inversionistas somos los causantes de todas las crisis económicas, pero volviendo al tema de los tulipanes y su ingreso en el mercado de valores, el mercado se volvió tan interesante que los flujos de capital e incluso capitales internacionales comenzaron a tomar este mercado. Todo este boom llevó a subir los precios de los terrenos, edificios, artículos de lujo y claro, siguieron subiendo los tulipanes a nuevos máximos. La gente que se había hecho rica, que habían creado una fortuna con tulipanes, reinvirtieron en tulipanes. La historia cuenta cómo un cervecero cambió su fábrica por 3 raros tulipanes, una verdadera locura. Pero todo lo que sube tiene que bajar. En septiembre y octubre de 1636 comenzó el sentimiento de duda del mercado, algo bastante típico. ¿Cómo alguien podía estar seguro que 3 tulipanes costarían lo mismo que una fábrica de cerveza? Desde ahí salieron notas de prensa que, ya lejos de entregar buenas noticias, comenzaron a cuestionar quién era el que fijaba el precio de un tulipán. Y claro, las malas noticias sobrepasaron las buenas noticias, los rumores se manifestaron en las masas y se reventó la burbuja de los tulipanes. La conclusión de esto es evidente: el mercado se ve dominado por situaciones sentimentales irracionales, tales como es la esperanza, el miedo y la codicia. ¿Recuerden la historia de los tulipanes? Sí, tulipanes que compraban fábricas de cerveza. Debo decir que la psicología puede explicar en parte este fenómeno sobre la conducta irracional en este tipo de eventos, pero no brinda una respuesta clara a por qué todos los participantes reaccionan en masa de la misma forma. Algunas aproximaciones tenemos de Gustave Le Bon en Psicología de las Masas, donde explica el efecto rebaño, pero lo hace desde una perspectiva social. Entendiendo esto, podemos decir que el mercado sigue una lógica racional por una parte, que es este mercado eficaz, y una irracional, esta capacidad de desentenderse del propio mercado eficaz. Desde este dinamismo podemos proponer que los mercados incorporan una tendencia hacia la inestabilidad sistémica, pues nunca se comportan de la misma forma. Esto se explica por 2 fenómenos sistémicos. Uno es el comportamiento fractal y 2, los bucles de retroalimentación positiva, lo que en psicología sistémica se conoce como caos. Y este es el tercer evento del mercado, el tercer fenómeno, que el caos siempre está presente en la bolsa. Primero, hablemos de la fractalidad. En psicología sistémica nos sirve para comprender la posibilidad de eventos desde un escenario propuesto. Para eso entendamos 2 sencillos fenómenos. Uno, el efecto mariposa, que no es más que un fenómeno matemático llamado caos determinístico. Este lo acudió Sayer en 1989 y tomen atención porque es imposible repetirlo. Un sistema se caracteriza por el caos determinístico si está generado por un sistema completamente determinístico. Sin embargo, aparece aleatorio por métodos de serie cronológica estándar. Ahora en español, esto es cuando en un sistema tenemos a A que interfiere en B y B luego interfiere en C y C luego interfiere en A. Y para eso agregamos factores exógenos que puedan intervenir en cualquiera de estas situaciones y pueda cambiar la propia dinámica. El efecto mariposa lo que nos dice es que cualquier mínimo cambio dentro de una secuencia podría alterar drásticamente el resultado proyectado o esperado. Y nos alerta sobre el modelo de análisis que debemos tener, ya que si no poseemos la información suficiente no podríamos alertar de este tipo de eventos caóticos o cambios posibles que se dan en una dinámica. Ahora, el caos no solo se presenta como este efecto, también existen otros fenómenos sistémicos como por ejemplo las bifurcaciones. En 1970, May había desarrollado un modelo matemático sobre la población de peces y entendió que estudiando la curva de reproducción de peces en cierto nivel se partía en 2 mitades repentinamente. Pero esto se hizo más raro aún, ya que si la tendencia reproductiva lograba subir o subsistir, luego se creaban 4 niveles de desarrollo. Pasado un tiempo se creaban 8, 16, 32 y por supuesto el caos. Esto es de suma importancia entenderlo, ya que entre mayor temporalidad, mayor probabilidad de caos y escenarios posibles. En el caso de la economía, las bifurcaciones se producen principalmente por la innovación tecnológica, conflictos territoriales, llámese guerra, y problemas sociales y económicos de las naciones, llámese problemas políticos. A modo de resumen hasta acá, primero, tenemos el mercado racional, eficaz, que va por delante de la economía y funciona como termómetro. 2. Tenemos un mercado que es irracional en sus participantes, donde son guiados por la codicia, el miedo y la esperanza. Por lo mismo, tiene la capacidad de desentenderse del propio mercado y la economía. 3. El caos nos pone limitaciones a la hora de predecir o adelantarnos a un escenario y por lo mismo, la correcta recopilación de información será clave en nuestra labor. Perfecto. Ahora, pasemos al cuarto y último evento. Los gráficos son el arma del diablo y lo explicaré contando una historia. Mendelssohn, que era un analista, pescando con su hijo en unas vacaciones, llegó a la conclusión de que los mercados habían tocado techo.
Y es un evento demostrado, que el día lunes que se celebraba la reunión estratégica, él mismo convenció a 60 vendedores de compañía que el mercado ya había alcanzado sus máximos. Después de la reunión, el rumor sobre el análisis de Mendelssohn se esparció por toda la ciudad y antes del término de la jornada del Dow Jones había bajado 62 puntos. De esta forma fue como un solo hombre provocó una bolsa de aire el día 7 de julio de 1986. Pasado un mes desde la creación de esta mini burbuja por Mendelssohn, la bolsa volvió a tocar nuevos máximos y su precio se consolidó. Pero tenía que llegar el pánico, y con ello, el jueves negro. El 11 de septiembre de ese año corrió el rumor de que una creciente inflación en Estados Unidos y los bonos de gobierno bajaron estrepitosamente. Cuando abrió el mercado, el S&P 500 registraba caídas considerables y este evento activó una serie de sistemas de contratación asistida, lo que hoy conocemos como trading de alta frecuencia. Así, esta presión de venta hizo que continuara la tendencia autorreforzante, los traders, inversionistas y los propios sistemas computacionales continuaron con este miedo, deshaciéndose de posiciones y provocando lo que fue el jueves negro. Después de todo este pánico, Shiller envió un cuestionario a 175 inversores institucionales y 125 grandes inversores individuales, preguntando qué razones tuvo para comprar o vender en ese momento. De las 113 respuestas que recibió, solo 3 se refirieron a noticias financieras. A las respuestas más típicas hacen referencia a algo evidente, la caída del propio mercado en sí. La gente no vendía por temores a que el mercado bajara, sino que a que el mercado estaba bajando y se debían apresurar por vender. Esto es lo que denominamos como bucle de retroalimentación positiva. O sea, los traders miran los gráficos y a medida que la cotización bajaba, se deshacían de posiciones hasta deshacerse de todo. Esto potenció la conducta de todos para tomar la misma acción de forma masiva. Entendemos que los gráficos son los elementos para tomar decisiones en el mercado. Recordemos que el mercado funciona como termómetro y busca siempre obtener la información más rápida para tomar estas decisiones. El problema es que esto se transforma en este bucle de retroalimentación positiva, lo cual nos puede traer algunas consecuencias o algunos problemas a la hora de analizar o operar en el propio mercado. Pero para explicar esto, tomemos la metáfora de Keynes, donde compara el mercado de valores con un concurso de belleza de los periódicos de Estados Unidos. En este tipo de dinámica, los concursantes deben elegir en un universo de 100 retratos la fotografía que crean que será la elegida por la mayoría. No es el caso elegir aquella que sea la más bonita o la más atractiva, ni siquiera la que pueda generar alguna satisfacción en lo personal. Hemos llegado al tercer grado, donde pensamos por anticipado lo que la opinión media espera que vaya a ser la opinión media. Seguro que algunos tratan de llegar a otros grados y en algún momento lo llegaremos, y pensaremos más allá, pero en el mercado esto funciona igual que la explicación de Keynes. Y desde ahí los traders o inversionistas analizan, piensan y refuerzan una serie de conductas que podrán o no ser racionales. ¿Qué hemos aprendido hoy? Los mercados funcionan como termómetro, es racional y busca obtener la información disponible de una forma rápida para tomar decisiones. El mercado también tiene comportamientos irracionales guiados por los estados sentimentales como es la codicia, el miedo y la propia esperanza. El caos es un fenómeno típico del mercado, el cual nos pone limitaciones a la hora de especular, pero la correcta información podría alertarnos sobre cambios tempranos. Por último, los gráficos son el arma de toma de decisión de los inversores y traders, y también se transforman en un bucle de retroalimentación positiva, lo que podría llevar al propio trader a desentenderse de su pensamiento racional y caer en el fenómeno 2. Espero que la información entregada en este episodio sea de utilidad, y recuerda estar atento al siguiente episodio. Por lo mismo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Si tienes cualquier duda o consulta, la puedes dejar en la caja de comentarios. Recuerda que mi nombre es Cristian y nos vemos en el siguiente capítulo.